7 de enero de 2022. Una cordial bienvenida a esta reflexión que he llamado La lepra de Constantino. Pedro Calderón de la Barca, del siglo XVII, fue uno de los representantes más sobresalientes del siglo de oro de la literatura española. Entre sus obras más destacadas hay que nombrar, entre otras, La vida es sueño, El gran teatro del mundo y El alcalde de Zalamea. Calderón de la Barca fue uno de los cultivadores del género de los llamados autos sacramentales, que eran unas obras de teatro de tipo alegórico, que generalmente tenían un solo acto centrado en la temática eucarística, pero también tocaba otros temas como las parábolas del Evangelio, episodios del Antiguo o del Nuevo Testamento, o vidas de santos o personajes ilustres. Dentro de este género, Calderón de la Barca escribió un auto sacramental que tuvo mucha acogida en su tiempo. Hacía referencia a la enfermedad de la lepra, como nos lo cuenta el Evangelio de hoy, tomado de Lucas capítulo 5, versículos 12 a 16. Una vez que Jesús estaba en una ciudad, un hombre cubierto de lepra lo vio y fue a postrarse con el rostro en tierra y le rogó: Señor, si quieres, puedes purificarme. Jesús extendió la mano, lo tocó y le dijo: sí, quiero, quedas purificado. De inmediato la lepra desapareció. Hay que recordar que en la época de Jesús, las personas que padecían enfermedades de la piel eran consideradas como leprosos. Eran vistos como impuros y por tanto debían permanecer aislados de la comunidad y del culto. Las personas que tenían contacto con los leprosos también eran consideradas impuras y debían hacer una cuarentena. Por eso Jesús le dice al leproso que no lo comente con nadie. Pero el leproso ya curado debía llevar una ofrenda y pedir un certificado a los sacerdotes judíos para que constara que estaba sano y que podía reintegrarse ya a la familia y a la comunidad. Calderón de la Barca recoge esta historia y la aplica al emperador Constantino, quien en la primera época de su reinado comenzó persiguiendo a los cristianos en la época del Papa Silvestre, quien tuvo que refugiarse en el bosque con un grupo de sacerdotes y algunos laicos. Mientras tanto, el emperador cayó enfermo. Todo su cuerpo fue invadido por la enfermedad de la lepra. Esto fue considerado como un castigo divino por su tiranía. Como los médicos no encontraron ningún remedio para curarlo, los ministros paganos le dijeron que el único tratamiento que funcionaba era bañarse con la sangre de 3.000 niños. Cuando las madres supieron esto, transidas de dolor, fueron en manifestación hasta el palacio del emperador para suplicar por sus pequeños hijos. Cuando Constantino vio la escena de las madres dolorosas, decidió proteger la vida de los niños inocentes. Por la noche, cuando el emperador estaba recostado en su cama, descansando, se le aparecieron los apóstoles Pedro y Pablo, quienes le dijeron que por haberse arrepentido a tiempo de cometer ese execrable crimen contra los niños, pronto quedaría curado de su lepra. Pero debía cumplir dos requisitos: traer del bosque al Papa Silvestre, quien en nombre de Dios le concedería la salud, y en segundo lugar, convertirse al Señor y pedir el bautismo para formar parte de la iglesia. Esto para el emperador
Fue muy convincente porque allí estaba Pablo, quien había sido un acérrimo perseguidor de los cristianos y se había luego convertido en un apóstol de los paganos, como lo era el mismo Constantino. Según esta tradición que fue narrada por Santiago de la Vorágine en el siglo XIII, en su obra Leyenda Dorada, allí comenzó una nueva época en la vida de la Iglesia, ya que Constantino no solo dio libertad para que los cristianos pudieran predicar y celebrar su culto, sino que apoyó a los papas en la construcción de sus templos. Quiero concluir anotando que este tema de la enfermedad preocupaba a Calderón de la Barca, tanto que en otra de sus obras, El Príncipe Constante, este, de nombre Fernando, muy próximo a su muerte, llega a decir que la mayor enfermedad es el mismo hombre. Pero qué mal no es mortal, si mortal el hombre es. Y en este confuso abismo, la enfermedad de sí mismo le viene a matar después. Hombre, mira que no estés descuidado. La verdad sigue que hay eternidad. Y otra enfermedad no esperes, que te avise, pues tú mismo eres tu mayor enfermedad. Y sobre la vida en su globalidad decía que es un sueño y que el mundo es un teatro de apariencias. ¿Qué es la vida? Un frenesí. ¿Qué es la vida? Una ilusión, una sombra, una ficción. Y el mayor bien es pequeño, que toda la vida es sueño, y los sueños, sueños son. Una pregunta para compartir en familia. ¿Cómo analizas esa frase de Calderón de la Barca, de que el mismo hombre es la mayor enfermedad? Unámonos a este soneto a María Inmaculada, escrito por Pedro Calderón de la Barca. Pensad con su Hijo en brazos a María, que en un trono de nubes se sentaba, cuya alba y cuyo sol a un tiempo daba, luz a la noche, oscuridad al día. Temor y amor, grave y hermosa, unía con ojos de paloma que miraba, y su madeja el corazón postraba, con un solo cabello que le hería. De esta idea formad la bella copia, flor a flor, rosa a rosa, estrella a estrella, que aunque de original siempre se copia, hoy sin original habéis de hacerla, que mal podrá salir la imagen propia de original que nunca cupo en ella. Bendiciones para cada uno de ustedes y para todas sus familias.